Bueno, pues a mí más que nada me gustaría hacer una pregunta a Pedro. Y esto es de que se refiere él a que ha sido reconocida la traducción de Nuevo Mundo como una traducción reconocida. No te he entendido. De aquí estaba leyendo. A ver, Gamal, te quería contestar. Has dicho que no es un poder, el poder Dios. Entonces dices que no. Entonces lo que pone aquí en Primera de Corintios 1, 18 al 25, aquí que dice en el 18, dice, porque la palabra cruz es locura a los que le piden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Poder de Dios. ¿No es un poder? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo dices que no lo es? Cambio. Pastor Gamaliel, adelante. Bueno, otra vez Pedro tomando un texto fuera de contexto. Ahí no dice que es el Espíritu Santo. Ahí habla que en nosotros actúa el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Los dones relatados en los versículos anteriores. Poder de Dios, entregado a la iglesia. Pero bueno, Pastor Gamaliel, adelante, cambio. Sí, exactamente, profesor. En primer lugar, Pedro, me cambiaste de la palabra fuerza activa a poder. Es la primera vez que lo mencionas y no era nuestro planteamiento. Estamos hablando de la expresión fuerza activa que apareció en 1950 y que antes no existía más que en la jerga que se estaba desarrollando para negar la doctrina de la divinidad tal y como está expuesta en la Biblia. Ese texto no está hablando del Espíritu Santo, sino del poder del Evangelio en las personas para cambiar. Claro, dunamis, ¿no?, del hebreo, pero no hay tal cosa como que ruach aparezca en el antiguo como fuerza, y mucho menos activa. Entonces estás empleando un texto que está hablando de otra cosa muy diferente. Pero Pedro, deja que hable Ornelas y enseguida tu cambio. Pues yo básicamente quería hacer una pregunta a toda la sala, especialmente a Pedro, porque escuché que decía que su traducción ha sido reconocida por eruditos. Más no sé quiénes sean esos eruditos, porque yo he visto otros eruditos en diferentes videos en YouTube donde han estudiado la versión traducción Nuevo Mundo y han dicho que es de las peores, sino que la peor traducida de los textos originales bíblicos. Entonces, no sé si alguien más tenga otra información. Lo dejo ahí a público abierto porque por ahí escuchaba también al profe argumentar algo así. Pero a una simple vista, sin ser yo erudito, puedo ver pues diferentes formas de traducción que no van acorde con lo que usualmente viene en cualquier otra Biblia. Cambiada o cosas, pero bueno, ahí les cambio. Pues mira, Ornella, estaba buscando los eruditos aquí, que lo tenía justamente capturado y tengo tantas fotos, pero en un momento te los puedo decir. Uno es el catedrático de la Universidad de Israel, 8-9. Sí, no, eso es lo que dice la gente. La gente puede decir muchas cosas, realmente no sabe. Yo veo gente que opina que no tiene idea de un texto bíblico y está condenando a la gente, pero esto es otra cosa. Gamaliel, estamos diciendo el poder de Dios, te preguntaba. ¿Eso no es un poder? Y me decías, no, poder, como que no. Es un poder. Si está explícitamente puesto de esta manera, es para que entiendan las personas de una vez que no es un Dios trifusionado con Jehová, para que lo comprendan, pero no es más, lo que no deberían juzgar a las personas que no saben prácticamente. Se cayó Pedro, pero mira, no sé si estoy sordo, voy a revisar los audios que intercambié contigo, pero estábamos hablando de la expresión fuerza activa de 1950, no del poder de Dios. Además, la frase el poder de Dios sí existe en la Biblia, pero el texto que tú estás dando no habla del poder de Dios, sino del poder del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios. A ver, búscate un texto más puntual, porque no sabes emplear los textos bíblicos, Pedro. Cambio. Bueno, y sí, Ornelas, a mí me gustaría que Pedro leyera su grupo de eruditos. Dice que él tiene la lista. Sería interesante, ¿no?, para que quede en la grabación, pero hay algo que yo
anoto a este hecho. Hay una lista de eruditos, que según Pedro él la tiene, señalando a esta traducción como la mejor, pero sin embargo la lista del comité que la hizo brilla por su ausencia. Es increíble, ¿no? Es increíble que los traductores fantasmas de esta Biblia amañada no sepamos su paradero, su escolasticidad, de qué materia dominan, el griego, el hebreo, son lingüistas, son biblistas, ¿qué son? No sabemos nada. Pero sin embargo que existan otros eruditos, entre comillas, que la estén avalando. A ver, Pedro, danos esa lista, cambio. Me temo que lo bloquearon, pastor. A veces hay que escuchar a Pedro. Está en buenos términos y pues incluso está aportando aquí a la sala. Entonces, cuando sea educado, pues hay que dejarlo platicar con nosotros. Y cuando no, pues ya, a veces sí es un tanto insolente, por no decir un poco más. Y ahí sí es necesario, pero ahorita pues la charla se está desarrollando con tranquilidad. Cambio. Pues sí, porque yo he escuchado que no ha dicho nada mal por ahora. Al Pedro, no ha dicho nada para que lo bloqueen. Amén, amén. Dejadle vivir, hermanos. Dejadle vivir en tanto que no infrinja las normas del canal. Pues que ponga sus razones, ¿no? Con respeto, en su tiempo. Sirve de conocer la mente de Pedro. Un saludo para Big Manía. Big Manía, anoche me desvelé. Ya tengo la entrada, entre tanto que entra Pedro, voy a mi oficina, aquí está cerquita, ya terminé de desayunar, para que veas qué bonito quedó tu introducción, pero te voy a pedir otra introducción a un programa que se va a llamar Aquellas Palabritas Bíblicas, con el pastor Rabí Pastor desde Buenos Aires, Argentina. Cambio. Disculpadme, hermanos, os pido disculpas por haber pisado yo. Soy un hermanito de aquí, de España, y estoy escuchando la conversación, Pastor Gamaliel. De verdad que es una maravilla cómo se expresa. Que Dios lo bendiga y que lo siga utilizando. Yo soy un obrero de aquí, de España, un siervo del Señor pequeñito. No tengo apenas conocimiento bíblico mucho, pero me gusta escucharles porque de ustedes se puede aprender mucho. Que Dios les bendiga en el nombre del Señor. Bendiciones, pastor Gamaliel. Voy en tránsito a la casa, pero mientras tanto voy escuchando. Bendiciones a todos. Vamos a ver, mensaje de perdición. Espérate un momento, hombre, que quiero saludar a Sergio, de Argentina, mi estimado Sergio. Sabes que es una persona a la que te estimo profundamente, amigo Sergio, se me olvidó saludarte. Bueno, salud, me quedo por aquí porque, ya sabes, mensaje de perdición siempre solamente... Ay, no te manera de reírme. Ni los sinónimos, sabe Pedro. Adelante, Pedro, adelante. No sabía lo que estaban llevando a cabo. Mi amigo Pedro, tomo la palabra porque estoy ocupadito aquí en la ciudad comprando, pero sí, como siempre, me gusta escucharte y tenerte para compartir también, sí, amistosamente, siempre es bueno ejercitarse. Así que un abrazo para ti de aquí de Argentina. Cambio. Pedro, mira, te invito al decoro. El nick de mi hermano es Mensaje de Salvación. Bueno, él te había expulsado porque a veces te has portado groseramente en el canal, pero ahora probablemente él no sabía que te estabas desarrollando bien, pero no le cambies el nick porque lo provocas. Como siervo de Jehová, recibe el mal. Tú recibe el mal y piensa bien de él, todo lo amable, todo lo justo, todo lo honesto. El micrófono es tuyo, Pedro. Cambio. Bueno, oye, si tengo que rectificar y pedir disculpas, lo hago. Realmente rectificar a tiempo es de sabios. Pero yo veo que siempre me está bloqueando, siempre. A veces cuando decís, bueno, vamos a hablar de esto, él coge y me bloquea, Pues yo no lo entiendo. No sé, un desequilibrio total. Bueno, vale, ya no hables más. Te vamos a bloquear, sigues hablando. Vale, pues correcto, ya a mí no se ve mal. No le guardo rencor.
Nada, eso no sé ya lo que estaba diciendo, pero está bueno. Que se me olvidó saludar a mi amigo Sergio, efectivamente, ahí de Pilar, Argentina. Su saludo, abrazo hasta ahí, amigo Sergio, sabe que te estimo también. Es una persona muy bien, muy cuerda y muy educada. Esto es importante. Bueno, hay la diferencia y a veces nos pasamos bien. Puede ser por la imperfección, pero que sepas que un saludo y encantado de escucharte. No sé cuál era siguiendo el tema del Espíritu Santo, que se cambió, digamos, no por fuerza activa, como han dicho, no por fuerza activa, sino sigue siendo Espíritu Santo igual, simplemente que es el poder de Dios, lo que me he leído yo en el texto de 1 de Corintios, que es el poder, nosotros sobre el poder de Dios. Fuerza en actividad, por eso te preguntaba, el poder de Dios no es una fuerza poderosa. Claro, no podrías negarlo. Por muchas vueltas que le des, tendría que decir, sí, claro que es una fuerza poderosa, efectivamente, claro que lo es. Nadie podría negarlo. Entonces, fuerza con actividad. Pero claro, si ahí le sumas un poco de sarcasmo, de risa activa, pues claro, cualquiera que no sepa nada de la Biblia, pues empieza a reír. Es fuerza activa. Pero es que eso realmente no es así, como ustedes creen, Gamaliel. Cambio. Mira, Pedro. Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Mira, te doy la oportunidad que leas otra vez el texto, lee unos 2 versos antes y te vas a dar cuenta que no está hablando del Espíritu Santo de Dios, sino del poder del Evangelio. Me parece que eso es lo que escuché. A ver, léelo de nuevo, Pedro. Mira, yo puedo ayudarte, yo te puedo decir que sería mejor que emplearas, por ejemplo, el texto que dice, mas recibiréis poder cuando hubiere venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero aún en aquel texto donde se emplea la palabra dunamis en relación con el Espíritu Santo, no está diciendo que el Espíritu Santo es un poder, sino que se va a recibir poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Pedro, es el Espíritu Santo, es su propia definición. Ya si tú extrabíblicamente quieres decir es un poder, es una fuerza activa, no, Pedro, no, porque ya estarías tú empleando un término acuñado que no lo encuentras en los textos bíblicos. A ver, mira, salgamos de la zanja. ¿Está hablando del Espíritu de Dios, el texto que me diste, o está hablando del poder del Evangelio? Léelo, Pedro. Cambio. A ver, es que no sé qué texto había leído antes, a ver si acaso lo buscaré, que me habéis sentado, pero de todas maneras, Gamaliel, ese es el poder de Dios. Aquí también en Hebreos 1:3, también, Majón también menciona algo de eso, el resplandor de su gloria, también dice la expresión exacta de su naturaleza, refiriéndose al Hijo, ¿no? Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Por la palabra de su poder. Ese es el poder. El poder es hacer lo que quiere ser. Por eso Jehová es yo soy lo que quiero ser. Vamos a lo mismo, Gamaliel. El poder de Dios es todo su voluntad. Ese es su poder. Pero si claro, tú crees o dices o es un Dios, una criatura, el Espíritu Santo es un Dios, pues una figura, dice, no tiene cabeza, que yo digo entre cabeza a veces, ¿no? No, entonces si es un Dios y tiene cuerpo, tendrá cabeza, es un ser, ¿vale? Si tú crees que es así, o el que crea que realmente es así, y a la vez es fusionado sustancialmente con Jehová, pues claro, esto es otra cosa, ya se entiende, lo del poder de Dios bajo el Espíritu Santo de poder, ya no. Entonces, ¿cuál es lo que Dios utiliza? ¿Cómo se llama? Este Espíritu Santo que no se dice en la Biblia que hay que hacerle nada, ninguna honra, ni culto, ni nada, absolutamente nada, de hecho no tiene ni nombre. Ese es el Dios que tú dices, Gamaliel, ese es el Dios Espíritu Santo, ¿le podíamos llamar? Cambio. No, Pedro. Lo ves desde tu muy particular punto de vista. Mira, si algún apóstol de la Biblia, Pedro, Pablo, Juan, hubiera dejado escrito para nosotros el poder de Dios es la fuerza activa de Jehová, la fuerza activa de Jehová os guiará a toda verdad, no contristéis a la fuerza activa de Jehová, no contristéis al poder activo de Jehová, no hagan enojar al poder de Dios. Yo me vería, Pedro, en la
necesidad de aceptar ese concepto, predicarlo, enseñarlo, pero el caso es que ningún apóstol, nadie, ninguno de los escritores sagrados dijo: la fuerza activa de Jehová te va a guiar a toda verdad, no contristéis al poder de Dios. No existe eso, Pedro, eso lo tienes tú en la cabeza porque lees las revistas de los testigos de Jehová, pero en la Biblia no existe tal planteamiento. No sé si me explico, Pedro. Lo que ellos plantearon, que es el Espíritu de Dios, es el Santo Espíritu de Dios, y punto. Te guía a toda verdad, se le puede contristar, te ama, te consuela, etcétera. Así tal y como está expresado, así lo tenemos que tomar. No hay necesidad de acuñar la fuerza activa o el poder activo, porque eso ya sería tu filosofía propia. Bueno, en este caso, filosofía de unos norteamericanos que no tuvieron reparo en violar las escrituras en Génesis 1:2 en 1950. Cambio. Pero vamos a ver, Gamaliel, esto está malintencionado lo que dices. Vamos a ver, ¿puedes darme un texto bíblico, uno, donde ponga en la Biblia fuerza activa, en la traducción del Nuevo Mundo? ¿Dónde lo pone? Dímelo, cambio. Claro que sí, con mucho gusto, Pedro. Abre tu Biblia en Génesis 1:2, léelo para nosotros. Génesis 1:2, traducción del Nuevo Mundo. Te escuchamos. Cambio. Sí, correcto, porque aquí está claro, porque aquí la fuerza activa, o sea, es cuando Dios crea al mundo, ¿no? Cuando era oscura y vacía. ¿Qué es lo que qué es lo que se movía por ahí? Si no era una fuerza, vamos a ver, ¿qué es lo que era? Está claro que no lo pone ahí, en Génesis 1:2, perfecto, correcto. Pero que donde se refiere al Espíritu Santo, yo no sé lo que traduce la otra Biblia, porque es que no sé, yo no estaba en el comentario que estabais ahí porque yo no estaba aquí. En otro lado donde se refiere Espíritu Santo es Espíritu Santo, pero cuando se refiere a donde está haciendo o moviendo o operando algo, es para definir, para entender, para que entienda qué es el Espíritu Santo, porque bueno, Espíritu Santo, pero ¿qué es lo que hace? Pero si mueve las cosas, mueve las aguas, está acoplando las cosas, como lo quiera decir, no dejará de ser una fuerza, eso nadie lo puede negar, una fuerza con actividad, eso nadie lo puede negar, que la Biblia no lo dice en su origen, o en la original, o en la Reina Valera, o en la Jerusalén, o en la cualquiera de ellas, en la Biblia americana, cualquiera que no lo pone en ninguna de estas. Pues realmente sí, claro que no lo pone, pero que no quiere decir que no sea una fuerza, Gamaliel. ¿Qué es lo que utiliza Dios su poder? ¿Qué otra cosa es? Según tú, dime qué es. ¿Un Dios? ¿Es un Dios? ¿Eso es lo que quieres decir que es? Cambio. No, Pedro, mira, vamos por partes. Número 1, tienes que aceptar que sí existe un texto violado, porque en el original, y no sé si estuviste en el programa, dice Ruach. Fíjate bien, desde el original, no se trata de la Biblia de Jerusalén, ni se trata de la Biblia Reina Valera, se trata del original. Por eso ninguna Biblia traduce y la fuerza activa de Jehová se movía, excepto la de los testigos de Jehová. Ese hecho me parece que lo desconocías porque me preguntaste con mucho gargo, a ver, dame un texto, y me acusaste de que yo estaba malintencionado. Bueno, si eres honesto, tienes que reconocer que te falta conocimiento, Pedro, sobre el tema. Número 2. Fíjate la frase en español. Tú eres un español, Pedro, y creo que entiendes un poquito de gramática y sintaxis. Mira, las Biblias serias traducen: y el Espíritu de Dios se movía. Ya explicaba Rabí Pastor que hay una raíz que da a entender como que aleteaba, ¿no? Algunos comentaristas han dicho que el Espíritu de Dios estaba creando como una gallina, algo en las aguas. Más adelante dirá la Escritura, produzcan las aguas, ¿no? Dimos un texto allá en el Salmo 34, donde el Espíritu de Dios fue el que hizo todas las cosas, ¿no? Entonces, Pedro, punto número 1, no hay por qué violar el original Ruach para poner fuerza activa. Número 2, solamente la Biblia de los Testigos de Jehová hizo esa violación. Número 3, y quiero que notes esto, a ver qué opinas.
Si tú traduces ahí, y la fuerza activa de Dios se movía, mira, tenemos que una fuerza activa se movía. Pero el texto no dice la fuerza activa se movía, porque si ya era activa se había movido antes. O si le llamas fuerza activa, yo preguntaría si está activa siempre, o ahí apenas se estaba moviendo. Es un malsonante en la sintaxis, porque el acto de moverse se convierte en adjetivo. No, ahí dice el Espíritu de Dios se movía, como que el Espíritu de Dios estaba haciendo algo, ¿entiende Pedro?, sobre la superficie de las aguas. Es lo que dice el texto. Pero no tienes que poner una fuerza activa ya de por sí, que a su vez se estaba moviendo. Si ya era activa, ¿por qué entonces lo pone como que se movía ya, o se estaba moviendo? Finalmente, me parece muy deshonesto que los testigos de Jehová empleen esta frase inventada, que no se encuentra en el original, y que no puedan leer: el Espíritu de Dios se contrista, el Espíritu de Dios te redarguye de pecado, y siempre hablan de una fuerza activa tratando de restarle personalidad. Cambio. Entonces, Gamaliel, según dices, entonces que se movía sobre las aguas, se movía un Dios. ¿Quién era? ¿Quién era el que se movía? Un Dios. ¿Y quién se derramó en el Pentecostés, en los discípulos? O sea, el Espíritu Santo que se derrama. ¿Quién es? ¿Un Dios? ¿Cómo es? ¿Me lo podías explicar? Pues si no es así, vamos a ver si averiguamos esto, porque todo entender que es una fuerza poderosa, el poder de Dios. ¿Qué es lo que hace para que ocurra todo en general? ¿O es un Dios que lo tiene ahí aparte, el que hace estas cosas? ¿Es eso lo que quieres decir, Cambio? No, Pedro, no, mira, tu pregunta es sana y te felicito, Tu pregunta es sana, tu pregunta está bien planteada. Ya me estás preguntando cómo lo veo yo. Lo primero sería no violar el texto original, apegarnos a lo que dice la Biblia, no a expresiones acuñadas. Ahora, ¿cómo lo veo yo? Lo veo tal y como lo dice. El Espíritu de Dios se movía. Entonces, el Espíritu de Dios se movía, quiere decir que su espíritu se movía, porque estos conceptos, Pedro, estos conceptos son ajenos a la mente natural. ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el concepto. ¿Qué hace? Bueno, no es el espíritu mío, no es el espíritu del diablo, no es el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, es el Espíritu Santo. Entonces el concepto se explica por sí mismo. Es Dios en su santidad entre nosotros, en las aguas, en el pecador. Porque estos conceptos, Pedro, los tienes que tomar como están, no tratar tú de filosofar saliéndote del concepto que recibieron apóstoles y profetas. Cambio. No, pero para eso hay que ver cómo está en el griego original. Eso es lo primero que habría que ver. Y de hecho lo que quiero decir es que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, correcto. Pero ¿qué se entiende por el Espíritu Santo? Pues es muy fácil decir, bueno, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Muy bien, pues eso es. Pero ¿qué se entiende por el Espíritu Santo? Yo puedo entender que el Espíritu Santo es, no sé, un objeto en forma de águila, que rápidamente va a todos sitios a atender, no sé, pero ¿qué entiende la gente por el Espíritu Santo? Eso es lo que se trata, eso es lo que trata, porque parece ser que en general la mayoría lo ha fusionado con el Creador. O sea, quiero decir, no sé, en sustancia y esencia, lo mismo. Eso es. Si es algo separado, no. Y vemos que todo lo que apunta es que sea una fuerza poderosa y sea el poder de Dios para que hace, para que ocurran las cosas. Pues te preguntaba si realmente lo que se movía en las aguas, aquello era un Dios separado de Jehová, porque como es uno, separado, es esa parte en que se hacen uno, pero sería un Dios, o qué era, cómo se derrama ese Dios. Pues digo, el concepto, pues bueno, si es Dios, pues es igual que se derrame, que no se derrame, que sea un Dios, que no sea, que tenga nombre, pero habrá que saber qué entiende la gente por esto, para que tenga el conocimiento ese de las escrituras, de la verdad. Si
no, la gente pues adora lo que le parece, ¿no? Todo vale, bien, pero es que eso no es, habrá que saber lo que es. Y los textos originales, yo me di cuenta que algunos textos no son tal cual como los originales. Algunos cambian de una Biblia a otra. En este caso no cambia demasiado, como el Juan 1.1, tampoco cambia. La Biblia es esta que hay por aquí, pero eso no quiere decir que en el original, o sea, no quiere decir que el original sea exactamente igual, porque en algunos de ellos, comparando Biblias, aquí la interlineal, muchos son diferentes. Hay algunos que casi no tienen nada que ver uno con otro. Fíjate lo que te voy a decir. Sin mencionar la traducción del Nuevo Mundo. Entre las Biblias, entre católicas, evangélicas y del mundo ¿no? Entonces, en el Espíritu de Dios, que su poder se movía, pues la fuerza. ¿Ibas a ver algo ahí? ¿Qué crees que ibas a ver? ¿Ibas a ver un Dios ahí, o con pelo largo, alto, bien parecido, con mirada poderosa y con habla poderosa? No ibas a ver a nadie. Es una fuerza de Dios, que es lo que utiliza. Está muy claro. Cambio. No, el texto no dice una fuerza de Dios se movía. Ese es el problema, Pedro. No dice la fuerza activa de Jehová se movía, tampoco dice que un Dios con cabellera larga. Yo no sé de dónde sacas tú eso, porque te niegas a aceptar el concepto de Espíritu Santo, que es un concepto en sí mismo, o la frase Espíritu de Dios, en relación a la creación, porque en este caso es en relación a la creación. Y dimos otros textos donde dice, por el Espíritu de Dios fueron hechas todas las cosas, por el Espíritu de su boca, pero nunca se habla por la fuerza activa, como la electricidad, y toda la retahila de conceptos inventados que encontramos en las atalayas por querer despersonalizar al Espíritu de Dios, en el sentido de que ama, que siente, que guía, que llena, que redarguye. Entonces, Pedro, aquí tenemos, o aceptas el concepto bíblico o te inventas una filosofía. Veamos, no quiero monopolizar la conversación, si Rodrigo o Rabí Pastor quiere aclararle a Pedro el concepto de el Espíritu de Dios se movía. Bueno, centrándonos solamente en ese pasaje. Cambio. Gamaliel, por lo que te digo, mira, escucha, pero es que te estoy hablando por uno, te estoy hablando por el ordenador y te echo por el móvil. Mira, escucha, Génesis es curioso porque en poco tiempo, lo he buscado en poco tiempo, pero que esto dará paso para buscar más. Mira, en Génesis 1.1, en Génesis 1.2, en Génesis 1.2, en la palabra española, la Biblia, la palabra española y algunas más, hay muchas Biblias más, pues ya tendré que comprobarlo. Dice así, voy a comprobarlo, dice así, vamos a ver, ahora dirás, bueno, pero esa Biblia no sirve para nada, eso es un libro que no vale, es lo que dirás, dice, la tierra era una masa caótica, y las tinieblas cubrían el abismo, mientras un viento impetuoso sacudía la superficie de las aguas. Aquí no aparece el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué me dices de la Biblia esta? Biblia, la palabra española BLP. Esta Biblia, digamos que la tiramos a la basura, porque no está bien. O digamos yo, que diríamos. Y lo que te decía antes sobre las aguas, ¿qué habría en las aguas, Gamaliel? ¿Qué habría ahí? Es el Espíritu Santo de Dios. Vale, lo que tú me digas, de acuerdo. Pero, ¿qué habría ahí? Vamos a ver. Ahí el Espíritu Santo no es nada, es algo. Por eso te pregunto, ¿qué había? Eso es lo que te he dicho yo, que la gente, al decir un Dios, quiero decir que esa parte es Dios, pues si Jesucristo también es Dios, ¿no? El pelo largo, que la gente lo pinta así, que no tiene nada de la realidad, era de cara redondeada y pelo corto. Pero bueno, lo pinta así, la gente que iba a pensar, ¿ve también un Dios como Jesucristo? ¿O qué es lo que pensaba ver? Según se dice que es un Dios, el Espíritu Santo. Y dime algo de esta Biblia, la tiramos, cambio. No, Pedro, yo no conozco a nadie que diga que el Espíritu Santo es un Dios. Me parece que eso te lo has inventado. No, el Espíritu Santo es Dios, porque Dios es Espíritu. Diríamos que San Juan 4:24 dice Dios es Espíritu,
entonces deberíamos traducir Dios es una fuerza activa. No, estás violando otra vez el texto. Respecto a esa traducción, Pedro, mira, no solo esa, sino también la versión de Jerusalén dice un viento. A ver, déjame abrirla para no mentir en el comentario. Y me voy a poner en movimiento, hermanos, a ver si alguien quiere seguir con Pedrito. Yo tengo que salir a dejar algo, pero dice, incluso la versión de Jerusalén, que es muy respetable, la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y es que la palabra viento es literalmente la primera definición de la palabra ruaj. Entonces vemos que Dios en su manifestación está aleteando ahí, no solo en este pasaje, Pedro, sino en todas las textos que habla ruaj. Si tú vas a la concordancia, vas a leer viento, soplo, aliento, pero luego después que te da la definición, la concordancia te da punto y guión para decirte, bueno, se refiere a un espíritu, en este caso el Espíritu de Dios. Entonces, Pedro, hay traducciones que toman un punto, pero que en realidad son fieles en traducir después. El problema es que la traducción del Nuevo Mundo utilizó una expresión que no surge, no sale de ruaj. Fuerza no está en la palabra ruaj, tampoco activa. Viento sí, porque de hecho es la figura que emplea, y de hecho cuando se derramó el Espíritu Santo, como un viento recio, dice, ¿no? Ahora, espíritu ven de los 4 cabos, el concepto no está mal, pero ya decir fuerza activa, eso es sí lo que está completamente mal. Cambio. Entonces esos están bien, porque no traducen ni siquiera Espíritu Santo. Ahora sí que me he quedado de piedra, y más que de piedra que me he quedado, es perfecto me he quedado. Cuando has dicho, pero totalmente estupefacto, cuando has dicho que no es un Dios, o sea, entonces, ¿dónde sale la Trinidad? ¿De dónde sale? Me he quedado, a menos que no creas en esta Trinidad católica, me he quedado extrañado. Ya me lo explicarás, si no ahora en otro momento, si te tienes que ir, porque me has dejado descolocado. Se ve que no me entero. Lo de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son 3, pero se reducen a uno solo, se ve que no. Digamos que la Trinidad no crees, porque esa es la idea, ¿no? Del mundo católico y evangélico, ¿no? Creer en esta Trinidad. Entonces, ¿cómo es esto? No sé, ya me ha dejado escuadrar Juan Gamaliel. Entonces es Dios. El Espíritu Santo no es un Dios, es Dios. A ver, es Dios. Claro, es Dios, es lo que utiliza Dios, efectivamente. Claro, correcto. Pero la Biblia no dice que Dios hace las cosas, ni los milagros. Quiero decir, personalmente, es el Espíritu Santo. Eso se ve muy claro, no es Él directamente. Eso es lo que Dios utiliza. Pero ya me aclara Gamaliel esto de que, entonces, Jesucristo no es Dios, tampoco. Pues ya me está dejando descolocado. Cambio. No, y qué bueno que preguntas, Pedro. Es que me entiendes en parte y en parte no me entiendes, ¿no? Probablemente no hemos platicado tú y yo mucho del punto. En primer lugar, cuando yo te decía que ni siquiera he escuchado a un solo hermano que diga el Espíritu Santo es un Dios, como indefinido, como si fuera otro. Ninguno te va a decir eso, porque hablarían de 3 dioses. Los trinitarios no hablan de 3 dioses, hablan de un Dios, un solo Dios, un solo, pero es un único. Entonces el Espíritu Santo es Dios, como lo presentan las Escrituras. A eso me refería cuando te decía que nosotros nunca hemos creído que sea un Dios. Ese un te lo has inventado. Por otro lado, Pedro, yo no soy trinitario
tradicional. El dogma trinitario tiene partes buenas, otras partes mal planteadas desde mi punto de vista. Y yo no hablo de una Trinidad, los hermanos del canal lo saben, aunque nunca he tocado el tema, ¿no? Así explícitamente. Yo hablo de la doctrina de la divinidad, porque así lo veo expuesto en los labios de Pablo. Pedro, no tienes por qué asustarte. La palabra ruaj es, como te dije, vete a la concordancia. Ruaj, viento, soplo, aliento. Es la figura, es el vocablo primario, pero la aplicación te lo da. Es el Espíritu de Dios como un ser. Después lees los textos, te das cuenta que es Dios. Y punto, ¿no? No otro Dios, ni un Dios. Espero que te haya aclarado. Hermanos, tómense cambio, yo vuelvo como en una hora, manejo, estoy a la escucha, si alguno quiere seguir con Pedro, la grabadora sigue puesta. Cambio. No, yo me voy, Gamaliel, me voy. Solo quería preguntarte una cosa, nada más, rápido. ¿Son 3 o cuántos son? ¿Son 3 o son 1? Quiero decir, ¿se compone de 3 o no se compone este Dios de 3? Solamente eso, cambio. No, Dios es uno, Pedro. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Que tenga múltiples manifestaciones, acciones, la multiforme sabiduría de Dios es grande, pero claramente se distingue Padre, Hijo y Espíritu Santo en las Escrituras como Dios. Eso es todo, Pedro. Después seguiremos platicando sobre el punto. No sé si alguien quiera tomarse cambio. Me da gusto que entres al canal de forma ordenada, pues, para avanzar. Te felicito, Pedro, en esta ocasión. Cambio. Saludos, Gamaliel, saludos, Pedro, saludos a todos en el canal. Y bien has dicho, Pedro, yo estaba escuchando, quisiera ahí darte mi puro comentario. Dijiste claramente, son uno. Son, plural, uno, singular, cambio. Ya me dio una alegría bastante grande, una alegría Gamaliel, pero me la ha quitado. O sea, lo que quiere decir es que Jesucristo, el Espíritu Santo y Jehová es el mismo, en sustancia y en esencia, Pero eso no es verdad, porque Jesucristo en Revelación 3:14 dice que es la primera creación de Dios y varios sitios. Buenas tardes, yo siempre soy educado, Gamaliel. Buenas tardes, gracias y paz, que estén ustedes bien. Cambio. Has mentido en eso de que siempre es educado, y de eso somos testigos aquí en la misma grabación. Bueno, Pedro, te echo en cara la pequeña mentira que te aventaste. Sigue con Big Manía, que voy a prender mi automóvil y sigo a la escucha. Cambio. Yo todavía voy en tránsito, ya por llegar, así que ahí mantengo la escucha solamente por el momento. Aproveché este momentito ahí que se cortó. Yo me despido, me tengo que retirar. Bienvenida, saludos, estimado Luis, un saludo muy grande. Quiero decir que Jesucristo, si fuera así, Gamaliel, nos estaría mareando. Estaría jugando con nosotros al gato y al ratón. Nos estaría diciendo justamente lo contrario de lo que usted dice, Gamaliel. Yo tengo que retirarme. Saludos, como no, y al estimado Luis. Cambio. Ándale pues, Pedro, el tema de la creación de Dios y todo eso es otro tema distinto, aunque está relacionado. Lo tocamos en otra ocasión. Lo entendemos como el primogénito de la creación, porque de él sale la creación, no porque esté dentro de la creación. Correcto, ahí estamos a la escucha. Cambio. De acuerdo, pero es que el texto no pone eso. El texto dice que es el primero. Otra cosa es lo que quieran decir ustedes. Eso es otra cosa. Cambio. Sí, claro, también es el primogénito de los muertos, porque debe de ser el primer muerto que murió. El primero que murió no fue Abel, sino Cristo, como ahí dice primogénito. Es un gran tema, Pedro. Nos vemos después. Cambio. Chao.